Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio de Posibilidades Urbanas. Es un gusto estar con todos y con nuestro invitado especial el día de hoy, eh, Daniel Cordero, que es docente de la Universidad de la SUAY. Eh, es ingeniero y tiene un PhD en ciencias de la ingeniería. Es investigador y conoce muy bien el tema automotriz, de la movilidad, de los vehículos y del transporte. Entonces nos va, entiendo, a dar una pequeña introducción sobre lo que maneja, a qué se dedica y cuál es su visión de este tema en función de la realidad ecuatoriana y a nivel global. Bienvenido, Daniel. Un gusto poderte tener aquí. Creo que estás con el micrófono, Daniel. Ahora sí, Ahí estaba que no estamos. podía activar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre transporte y sobre todo enfocándonos en transporte sustentable, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, contarles, como ya lo dijo Estefano, pues yo trabajo en la Universidad de la SUAY, está ubicada en Cuenca, es una universidad, digamos, pequeña en comparación con las universidades públicas. La Universidad de Cuenca creo que tiene alrededor de 20.000 alumnos y la UDA tiene 6.000 alumnos, son 29 carreras. Yo trabajo dentro de la Escuela de Ingeniería y Mecánica Automotriz y con el Centro de Investigación Ergon, y bueno, doy clases en pregrado y también en posgrado, ¿no? Ergon es un grupo de compañeros que coincidimos, que regresábamos o terminábamos de hacer maestrías, doctorados en temas relacionados con vehículos. Entonces, dentro de la universidad tuvimos la oportunidad de formar este grupo, que Ergon es una palabra griega, no es una sigla, es una palabra griega que está ligada con proyectos, trabajo, energía, acción, porque estamos convencidos dentro del grupo que la única forma de lograr resultados pues es con trabajo, trabajo y trabajo. Las líneas de investigación que manejamos son energía, medio ambiente, diseño y manufactura. Bien. Entonces, para empezar con la charla, bueno, hablar rápidamente todos sabemos que a nivel mundial la demanda de energía se incrementa con el pasar de los años, no solamente porque aumenta la población, sino también los hábitos de consumo son mayores cada vez, ¿no? Entonces, de toda esta energía que se consume a nivel mundial, aproximadamente un 29% está destinada al transporte, y de ese 29% de energía que demanda el transporte, aproximadamente el 81% es demandada por el transporte terrestre. Ahora, el consumo o el uso de combustibles dentro de este transporte terrestre obedece de combustibles fósiles, obedece o se eleva casi al 96%, me parece, de todo el transporte terrestre es propulsado por combustibles fósiles. Entonces, esta, este consumo, digamos, o esta demanda de combustibles fósiles tiene tres problemas, que son escasez de petróleo, contaminación y costos. En nuestro país, bueno, quizás eso no se ha sentido todavía, pero claro, ahora que con la liberación de los precios, el momento que empiecen a subir, pues las empresas van a preocuparse por el tema de consumo de combustible y por costos de combustible. Entonces, nosotros como ciudadanos podríamos preguntarnos, bueno, ¿y yo cuánto consumo? ¿Cuánto consumo en mi vehículo? Quizás si yo hago un seguimiento y anoto cada vez que voy a tanquear mi vehículo y sé cuántos galones le pongo, cuántos kilómetros recorro, puedo sacar un estimado. En otros países, esta es una imagen de una base de datos de la EPA.
en Estados Unidos, pues uno ingresa, pone los datos del vehículo y puede tener un rendimiento, las millas por galón. Aquí tenemos por ejemplo, 31 millas por galón combinado, nos da este Hyundai Accent. Y además podemos ver una estimación de cuántos gramos de CO2 produce ese vehículo por kilómetro, bueno, en este caso por milla recorrida, ¿sí? Pero esto es un estimado, no es, estos valores se toman en laboratorio, no en uso real. Sí tiene esta base correcciones por el uso real, pero principalmente son datos tomados en laboratorio. En la parte inferior tenemos esta imagen, este cuadro, que es de una base de datos en Chile, ¿de acuerdo? El mismo vehículo. Y acá, en cambio, nos dice que el rendimiento está en kilómetros por litro, nos dice que en este vehículo en combinado nos da 16.9 kilómetros por litro. Y las emisiones de CO2 proyectadas en el año, ¿sí? En Cuenca nosotros hemos hecho hemos tomado algunos datos, son casi 100 vehículos que hemos monitoreado, cada tanqueado durante aproximadamente, bueno, ha habido varios casos durante 4 meses, durante 3 meses, durante una semana, pero podríamos agrupar de acuerdo al tamaño del motor, y aquí tenemos algunos rendimientos reales, ya estos sí reales en la ciudad de Cuenca, de los vehículos agrupados por cilindrada. Y también tenemos un estimado de estos mismos vehículos del kilometraje anual. Y hay algunas diferencias. Son 80 vehículos, casi pongamos 100 vehículos más o menos de los casi 100.000 que existen en Cuenca. Entonces es una muestra muy pequeña, pero bueno, se está construyendo esta base de datos. Con eso con el consumo de combustible podemos estimar los kilogramos de CO2 por kilómetro, y por el número de kilómetros recorridos podemos estimar cuál es la emisión de CO2 al año que producen estos vehículos. Entonces son valores altos, ¿no? Lo que podemos observar de esta tabla es que mientras más pequeña sea la cilindrada, pues voy a contaminar menos. Entonces, y aquí surge una pregunta de ¿para qué tener vehículos con 300 caballos de fuerza, con 5.000 centímetros cúbicos en la ciudad si no los utilizo? Más bien estoy quemando gasolina y consumiendo gasolina. Entonces, bueno, este problema de emisiones, de escasez de combustible y de costos del combustible ha hecho que a nivel mundial se elaboren varias estrategias para reducir el consumo de combustibles fósiles. Acá tenemos, bueno, esta pequeña ecuación, esta es gasolina. La gasolina pues tiene 8 átomos de carbono, y una de las soluciones es utilizar gasolina con menos carbono, claro, porque a la final menos carbono en la gasolina produzco menos CO2 y menos emisiones. Pero bueno, la idea es reducir consumo de combustibles fósiles. Podríamos agrupar en 7 estrategias para lograr eso. Reducir la demanda de potencia, voy a ir una por una, ¿sí? Reducir la demanda de potencia, esto quiere decir utilizar vehículos más livianos, materiales más livianos, mejoras aerodinámicas, reducir coeficiente de rodadura, en ruedas, entre otras. Mejoras en el motor. Ustedes ven ahora los motores, ya no se ven motores tan grandes, sino ya vemos motores más pequeños, pero con turbo, ¿no? El downsizing, que se llama, en lugar de tener un 3200, ahora tenemos un 2000 turbo, ¿sí? En Fórmula 1, por ejemplo, esta es la imagen de un motor de Fórmula 1, lo mismo, ya antes eran motores 3500, después 3000, 2800, actualmente son 1600 híbridos, ¿no? Además, mejoras en lubricantes. Y esto en los motores, pues hay una serie de otras estrategias como suspensión de cilindros, de start-stop, etcétera, etcétera. Otra estrategia para reducir el consumo de combustibles fósiles, pues es tecnologías alternativas. Tenemos biodiesel, vehículos eléctricos, vehículos con celda de hidrógeno, gas natural, etcétera, etcétera. Otra forma de reducir el consumo de combustible en los vehículos actuales es mejorando la tecnología de las cajas de cambios. Tenemos, no sé si ustedes se acuerdan,
Antiguamente, yo me acuerdo cuando era chico, yo tengo casi 40 años, pero cuando era chico, digo 7, 8 años, inclusive llegué a ver vehículos que tenían hasta tercera, ¿sí? Solamente 3 cambios. Después aparecieron la cuarta, la quinta, actualmente la sexta, y así. Entonces, mientras más cambios tenga el vehículo, en realidad uno puede mantener el motor en una zona más eficiente y con eso reducir el consumo de combustible. Tenemos cajas de doble embrague, CVTs, cajas automatizadas, entre otros, ¿no? Entonces, estas mejoras hacen que exista menos pérdida en el tren motriz, es decir, que sea más eficiente la transmisión desde el motor a las ruedas. Otra forma de reducir el consumo es mediante la configuración del tren motriz. Muchas veces nosotros vemos que acá nos llegan vehículos con cierta configuración, ya sea desde el motor, el turbo, la caja de cambios, y entonces uno podría, a veces cambiando el diferencial del vehículo. Si yo cambio el diferencial, puedo tener menor consumo de combustible porque lo que hago es adaptar el tren motriz, adaptar el vehículo a las condiciones de operación a las cuales va a estar sujeto. Otra forma de reducir es, la sexta es el eco-routing que se llama, o dentro de logística, lo que tiene que ver con logística, selección de rutas. Por ejemplo, grandes empresas de paquetería, digamos, que tienen no solamente vehículos, tienen aviones, trenes, motos, bicicletas, etcétera, seleccionan estrategias, rutas con las cuales obtienen el menor consumo. Entonces, esta es otra forma de reducir el consumo de combustibles fósiles. Y finalmente, una forma rápida que quizás es la más fácil de aplicar, porque no necesito nada, sino simplemente cambiar la forma de manejar, es el eco-driving, ¿no? Entonces, existen estudios donde se ha visto que cambiando la forma de manejar, se puede reducir hasta el 40 y hasta el 50%, dependiendo qué tan agresivo sea el conductor, ¿no? Entonces, mantener velocidad crucero, por ejemplo, en autopista, acelerar progresivamente, hacer los cambios, no llegar a 5.000 revoluciones, hacer antes del cambio, eso reduce el consumo de combustible. De todas estas, de las 7, me voy a quedar con la de trenes alternativos, ¿no? De vehículos eléctricos, y particularmente voy a hablar de un tema que tiene que ver con la configuración de buses eléctricos. Nosotros sabemos que existen varias tecnologías que se utilizan hoy en día en buses. Diésel, buses inclusive gasolina, ¿no? Aquí existen, creo que 2 o 3 buses gasolina en Ecuador. La gran mayoría son diésel, pero sí existen gasolina. Después tenemos híbridos con gas natural, híbridos con motor eléctrico, con gas natural, con diésel, con celdas de combustible, vehículos 100% eléctricos, es decir, con baterías, que son estos de aquí, los BEV. Inclusive existen estos buses IMC, que son con la carga dinámica, con autopistas o zonas dentro de la ruta que pueden cargar al bus. Me voy a quedar con esta de los buses 100% eléctricos. ¿Cómo está hoy en día el tema de buses eléctricos? Bueno, alrededor del mundo existen cerca de 400.000 buses eléctricos, más o menos, de los cuales casi el 98% está en China. Después hay muchos en la India, en Europa, Latinoamérica un poco menos, y Estados Unidos casi 650 buses. ¿De acuerdo? Ahora, el tema de buses eléctricos en Latinoamérica, pues existen en varias ciudades, existen algunos programas para implementar buses eléctricos. Tenemos Santiago de Chile, quizás es la ciudad que tiene el mayor, o que tiene la flota de buses eléctricos más grande de Latinoamérica. En nuestro país, pues Guayaquil tiene la flota de 20 buses eléctricos, y así existen, bueno, varias ciudades alrededor de nuestra región. Ahora, la gran mayoría de buses que vienen a nuestros países vienen de China, y esta implementación de buses eléctricos se ha visto favorecida por políticas que han sucedido o que se han dado en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, la ley de eficiencia energética dice que a partir del 2025
todos los buses nuevos que se compren deben ser eléctricos. Todos los buses urbanos nuevos que se adquieran deben ser eléctricos. Y así existen otras campañas en Chile, por ejemplo, que en 2040 la flota debe ser eléctrica, en Costa Rica a partir del 2050 y así. Y las principales marcas de buses son BYD, la más popular, digamos, pero existen otras como Yutong, como Sunwing, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se debe considerar para implementar buses eléctricos en una ciudad? Bueno, existen quizás estos tres ítems que debemos considerar. Los costos, lógicamente. Bueno, ¿cuánto cuestan los buses eléctricos y cuántos necesito? Había un estudio en Inglaterra que decía, bueno, se va a reemplazar una flota de buses diésel por una de los buses eléctricos. La flota original son 12 buses, pero los eléctricos, debido a que por el tiempo de carga necesito comprar 13 o necesito comprar 14. Entonces, eso debe estar muy bien definido, muy bien estudiado para no tener problemas en el momento de la implementación. Pero definitivamente los costos de inversión, los costos fijos y los costos variables. Después viene la configuración de la flota. ¿Qué bus me compro? ¿Qué necesito? Es muy importante definir eso, ¿no? ¿Qué necesito para nuestra ciudad? ¿Qué necesito para Quito? ¿Qué necesito para Cuenca? ¿Qué necesito para Guayaquil? ¿Cuántas rutas de buses tiene Quito? No sé si alguien tiene el dato. En Cuenca son 29 rutas. En Quito deben ser más de 100, creo yo. O no sé si esté por ahí. Pero en Cuenca son 29 rutas. Y cada ruta es diferente. Cada ruta tiene distinta demanda. Entonces, es importante definir qué bus necesito en función de lo que hacen los buses. Y el último aspecto que hay que considerar para implementar buses eléctricos es cuál es el impacto en la red eléctrica. ¿Tengo la energía suficiente? ¿Tengo la potencia y la infraestructura suficiente para cargar todos esos buses, todas esas baterías de los buses que quiero comprar? Eso es lo que debo analizar. Me voy a quedar con la segunda, que es configuración de flota, que eso es lo que hemos estado trabajando. En un estudio se observaron estas demandas, ¿no? De energía diaria requerida por la batería de buses eléctricos en Sao Paulo, en Milton Keynes, Varsovia, etcétera, etcétera. La pregunta es, bueno, en Cuenca, que fue el caso de estudio en Cuenca, ¿cuánto necesitamos para un bus? ¿Cuál es la energía, los kilowatts hora al día que necesitamos para cargar los buses en Cuenca? Entonces, para eso, utilizamos dinámica de vehículos, partimos del tren motriz del vehículo. Cuando digo tren motriz, pues es el motor, la caja de cambios, el diferencial y la rueda. Ese es el tren motriz. Entonces, bueno, aquí están algunas ecuaciones, no quiero ahondar mucho en esto, pero simplemente decirles que esta curvita de aquí es la velocidad desde el ciclo de trabajo, es lo que hace el bus. Y esto yo lo obtengo con mediciones en la ciudad. Coloco GPS en los buses de la ciudad, en las rutas, y hago varios viajes. Y con esos datos obtengo un ciclo típico que se llama el ciclo típico de conducción, que es el que representa todos los viajes. Y eso me da qué hace el vehículo, cuáles son las velocidades, cuáles son las aceleraciones. Además, como tengo el GPS, voy tomando las pendientes también, la altitud, porque claro, desde el punto de vista de consumo, pues no es igual ir a 40 kilómetros por hora en plano que en subida o que bajando, ¿no? Entonces, con esos datos de qué hace el bus, más cuál es el bus, por ejemplo, cuál es el peso, coeficientes aerodinámicos, etcétera, puedo determinar cuál es la fuerza, la potencia, el torque, etcétera, que yo necesito en rueda. Y luego, modificar o evaluar distintas opciones, ¿no? ¿Qué caja de cambios, cuántos cambios, primera de qué relación, etcétera. El motor, de cuánto torque, de qué potencia, y el consumo de energía. Este modelo sirve para vehículos diésel, vehículos gasolina, para vehículos eléctricos, vehículos híbridos, porque parte de qué necesito para que este bus, este vehículo, siga este ciclo de conducción. Con estos elementos puedo determinar cuál es el consumo. Entonces, bueno, se hace estas ecuaciones se ponen en un programa, en este caso fue MATLAB, Simulink, y se hace un modelo que predice el consumo de energía. ¿De acuerdo? Entonces,
con este modelo al cual se ingresa el ciclo de trabajo, ¿sí? El ciclo de conducción, la altitud, los datos del vehículo, masa, coeficiente aerodinámico, los datos de caja, los datos de motor, yo puedo obtener cuál es la energía, los kilowatts hora, y el desempeño, kilómetros por kilowatt hora. Además, hay otro modelito que predice la aceleración, de 0 a 100 en cuánto tiempo. Entonces, con ese yo puedo evaluar distintas opciones de buses eléctricos en cuanto a transmisión, relaciones de transmisión, en cuanto a masa, en cuanto al área, distintas variables, ¿no? Y con este modelo, lo que yo hago es, me pregunto, bueno, además de ver cuál es el consumo, digo, ¿satisface las condiciones de operación que tengo en la ciudad? Ese bus con ese peso, con ese motor, ¿puede subir las pendientes que tenemos en la ciudad de Cuenca? ¿O podría subir las pendientes que existen en la ciudad de Quito? Y entonces obtengo este gráfico. La curva roja me dice cuál es la curva del motor, cuál es el torque, la fuerza máxima que me da el motor. Y cada puntito azul representa cada instante, cada segundo de esa curva de velocidad del ciclo de trabajo que veíamos. Entonces, cuando los puntitos están por encima de esta línea roja, quiere decir que este vehículo no satisface este motor, no da el torque suficiente para satisfacer estas condiciones de operación. Algo fácil que podría hacer es, póngale un motor más potente, con más torque. Entonces ahí los puntos son iguales, simplemente entre esta gráfica y esta otra, lo que cambia es el torque del motor. Entonces, con ese modelo yo puedo ir evaluando si un bus satisface las condiciones, además de ver cuál es el rendimiento, cuál es la energía que consume. Y entonces, les voy a mostrar resultados de un análisis que se hizo aquí en la ciudad de Cuenca, en 3 rutas, ¿sí? las más demandadas, la 5, la 7, la 100. En realidad ahora la ruta 100 es la que va a utilizar el tranvía, bueno, parte de, no en su totalidad, pero esta ruta va a ser modificada, pero aquí tenemos los rendimientos, mejor dicho, la demanda diaria de energía. Vemos que la ruta 5 pues demanda menos energía que la ruta 7, y que la ruta 7 es la que más demanda. Esta es la ruta más dura que tienen los buses en la ciudad de Cuenca. Y entonces, tomando ese valor de 501, bueno, sabemos que en Cuenca para la ruta 7, con una ocupación de pasajeros promedio, mitad más o menos de ocupación, la demanda es de 501 kilowatt. Entonces, nosotros podemos, sin tener el bus en la ciudad, evaluar si un bus va a funcionar en nuestras ciudades. Muchas veces nosotros podemos observar cómo las decisiones que se toman no son técnicas, son políticas, ¿verdad? Entonces, vemos que compran buses o compran vehículos o compran tranvías, quizás no son los más adecuados para las condiciones de operación, porque no se hacen estos análisis, no se hace una evaluación de, ok, bueno, a ver, ¿cuáles son mis condiciones de operación? Mis condiciones de operación son estas velocidades, estas aceleraciones, esta ocupación de pasajeros, estas pendientes, y entonces también debemos solicitar a los fabricantes, bueno, usted quiere venderme sus productos, perfecto, ¿cuál es su curva de torque? ¿Cuál es su relación de transmisión? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuál es el rendimiento que me ofrece para la ciudad? Y entonces tratar de exigir lo mejor que podamos tener en nuestras ciudades para que consumamos menos energía y para que lo que compremos no nos dé sorpresas, para que lo que compremos funcione y se adapte a las condiciones de operación. Y a mí me gusta decir siempre que los buses se adapten a las ciudades y no al revés, no que las ciudades nos tengamos que adaptar a los buses, ¿sí? Bien, eso de mi parte es todo lo que quería conversar, creo que quería presentarles, pero creo que ahora tenemos las preguntas, ¿verdad? Sí, muy chévere, muy interesante lo que comentas. Antes de pasar a los temas que yo tenía propuesto trabajar, desarrollar, me surgen algunas dudas y algunos comentarios con lo que decías. Tengo hasta anécdotas.
Primero, bueno, una de las estrategias que decías para reducir la emisión, que es lo que más me interesa porque es lo que más impacto y lo que más me afecta a mí. Digamos que yo no estoy en el medio automotriz, pero yo soy una persona de a pie, como diría mi papá. Ujú. Dices que mientras más grande es el motor, mayor emisión vas a tener y que ahora se están tratando de implementar motores más pequeños. Y de alguna manera, aunque sean pequeños, tratan de compensar la potencia que pueda tener integrando a estos el turbo, pero el turbo no haría algo en su mecanismo para hacer todo lo contrario, o sea, para más bien empezar a emitir más, o a consumir más gasolina para emitir y en consecuencia emitir más gases. En realidad, por ejemplo, si tenemos un vehículo 2000 con turbo y un vehículo 3200 sin turbo, y digamos que entre los dos se obtiene la misma potencia, ¿sí? Comparando los dos motores tenemos la misma potencia, el mismo torque. Eh, lo que hace el turbo es mejorar la eficiencia del motor. Entonces, la eficiencia de llenado, ¿sí? El motor, cuando está funcionando la mezcla, digamos, de aire-gasolina que entra al motor, no se llena totalmente el cilindro, porque siempre no entra todo, no alcanza para que entre toda la mezcla, ¿no? Entonces, lo que hace el turbo es que entre toda la mezcla. Y entonces, como entra más mezcla, la fuerza que genera esa combustión, pues es más, tiene más potencia en ese ciclo, digamos. Entonces, a la larga, yo necesito menor cantidad de combustible para producir la misma fuerza que con el motor más grande, porque como no se llena tanto, necesito varios ciclos para compensar y darle esa fuerza al motor. Entonces, en realidad, el turbo consume menos, o sea, produce, digamos, produce una misma cantidad de energía, pero con menor combustible. O sea, un motor sin turbo consume o emite lo mismo que un motor con turbo. Un motor con turbo es más eficiente. Cuando es más eficiente, Vale. quiere decir que da mayor energía por cada kilogramo de combustible y produce menos emisiones por cada kilogramo de combustible también. Ahí quizás cuando digo que un motor más grande consume más y emite más, me refiero a mismas tecnologías, ¿no? Porque puede ser un motor más grande que sea de última generación y un motor más pequeño del año 30, del año 40, que son muy ineficientes. Entonces, quizás la comparación es en igualdad de tecnologías, porque si no habría que ver otras variables, ¿no? Ahora voy más a la anécdota. Ok. Yo he sido un destructor de carros siempre. Y mi papá ha sido el que los arregla. Él también es ingeniero en automotriz. Algo así. Y bueno, en el último carro que tuve, mi papá le preparó primero, era su juguete. Y él le cambió la transmisión para que ésta sea más eficiente. Yo creería que la hizo más eficiente. No sé muy bien cómo lo hizo, pero sé que cambió, me parece que viene con piñones que son de engranaje helicoidal, eh, me parece que son los originales que vienen en los Renault Clio, y él Ujú. lo cambió por engranajes rectos. Él puso en marcha una de estas estrategias para emitir menos, para ser más eficiente. Ujú. Esa es mi pregunta. Eh, sí, por ejemplo, el tema de los engranes rectos se usaba antes en vehículos de competencia. El engrane recto transmite, es más eficiente que el engranaje helicoidal, pero claro, ¿por qué se utilizan los helicoidales en la actualidad? Es por el ruido, por Ujú. el confort al manejar, ¿sí? Entonces es más eficiente un engrane recto, pero es más ruidoso. Y por esa razón en los vehículos de serie pues utilizan lo más confortable, ¿no? No necesariamente lo más eficiente, pero sí
lo más confortable, pero sí, el engrane recto transmite, tiene menos pérdidas que el engranaje helicoidal. Y ahora, en otra estrategia que me parece súper interesante porque le compete a todo el mundo, o sea, todo el mundo maneja, aunque no sepa de ingeniería automotriz. Ujú. Y una de las estrategias es hacer que a través del manejo consciente y eficiente se reduzca la emisión, ¿no es cierto? Entonces, es fácil decirlo tal vez, pero ¿cómo haces para que la gente entienda? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que se pongan en marcha o se apliquen esta estrategia, esta fórmula para reducir la emisión y reducir el consumo? Em, Voy a comentar algo que hicimos acá en Cuenca, una experiencia, ¿no? No es que hayamos solucionado eso porque es un tema complejo, ¿no? Pero hicimos una campaña de medición de consumo con una flota de taxis. Más o menos fueron 16 vehículos, 16 taxis. Colocamos un equipo casi del tamaño de un ratón, de un mouse, de computadora, que se conecta con la computadora y adquiere los datos de funcionamiento del motor. Entre ellos, calcula el consumo de combustible. Entonces, la campaña de monitoreo duró aproximadamente 2 meses. En la mitad de esos 2 meses, hicimos una sesión, una clase de eco-driving, que básicamente es decirles, mire, no acelere tanto, haga el cambio antes, trate de mantener velocidad constante cuando esté en autopista, evite frenados bruscos, evite peso innecesario en el vehículo, presión de neumáticos, etcétera. Y entonces, cuando hicimos la clase, parte de la clase era salir a dar una vuelta de más o menos 8 kilómetros eh, antes y después del curso. ¿Sí? O sea, al inicio de la clase digo, vamos a dar una vuelta sin decirles nada, sin contarles de qué se trataba el eco-driving, nada. Y después de la clase salieron y ellos pudieron ver la diferencia que existe en el consumo manejando de otra forma. Sí, es una prueba, quizás es muy poco, pero a mí me parece que ellos se fueron convencidos de que cambiando la forma de manejar se puede reducir el consumo. Ahora, chévere hasta ahí. Cuando hacían el seguimiento el mes después de esa clase, los comentarios eran sí, pero muchas veces a mí se me olvida, porque ya tengo mi forma de manejar y ya estoy acostumbrado, entonces me cuesta cambiar. Y es difícil cambiar el hábito de conducción. Y con una clase que se dé, pues no se logra un cambio, ¿no? Entonces ahí yo creo que algo que puede motivar es el tema del bolsillo, ¿no? Si usted cambia la forma de manejar, va a gastar menos dinero. Lamentablemente, la realidad es que no a muchas personas les impacta tanto el tema de emisiones, pero a veces cuando mostramos esos valores de emisiones de CO2 al año, la gente sí se queda así, wow, pero no es suficiente, ¿no? Entonces yo creo que quizás el tema de consumo debe ir o bajar el consumo, pues cambiar los hábitos de consumo en las personas es algo muy, muy difícil. Y no sé, puede ser tasas de uso de combustible, el tema atacar el bolsillo para motivar, quizás es algo que puede funcionar, pero que no es fácil, ¿no? Porque también es complicado y menos ahora con toda la situación que tenemos. Pero en otras ciudades así lo han hecho, ¿no? Es poner desincentivos al uso del vehículo que tienen que ver con consumo, no solamente consumo, sino uso de vehículo, ¿no? Uso del vehículo y el tema de espacio público, ¿no? La ocupación de espacio público. Existen ciudades en Singapur, por ejemplo, que si quieren se cobra peaje para ir al centro de la ciudad. Esas son algunas alternativas que pueden apoyar el tema de reducir el consumo y reducir emisiones en los vehículos. Como dices, es muy difícil cambiar la mentalidad y los hábitos de las personas, es muy, muy difícil. Lo que a mí se me ocurre que se podría hacer en ese sentido
es entenderlo, tal vez las industrias mismo, como algo de seguridad, porque en realidad sí es un tema de seguridad ambiental, reducir el consumo y la emisión. Entonces, tal vez automatizar algunas de las opciones que hay en el mismo carro para que te obligue, si se quiere, entre comillas, a manejar de determinada manera. Me parece que ya se están implementando algunas pequeñas cosas y ya se lo han hecho, como una lucecita o una alarma que te suena cuando estás consumiendo de determinada manera. Me parece una buena manera, automatizando y obligando, digamos, a crear una cultura en ti mismo y un hábito en ti mismo. Sí, de Eh, acuerdo. Existen en Europa, en Estados Unidos, ya se empieza a regular el rendimiento de los vehículos, los kilómetros por galón que dan los vehículos. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, ya se empieza a hacer, como a exigirles más, así como hay las Euro 7 que exigen, bueno, Euro 6, el proceso Euro 7, que exigen factores de emisión, kilogramos de contaminante por kilómetro. Existen ya regulaciones de kilómetros por galón, kilómetros recorridos por litro de combustible por milla, por galón o por litro de combustible, ¿no? También, y como dices, ¿no? Algunas alertas en los vehículos, a veces aparece el cambio superior, uno está en primera y ya le aparece la segunda, ya le aparece la tercera para hacer el cambio. Y los modos de conducción, ¿no? El modo deportivo, el modo ecológico, los vehículos automáticos. Bien, ahora sí, pasemos a estos tres temas que me interesaban antes de que hayas dado esta intro. Primero, de actualidad en el mercado. O sea, primero me gustaría saber cuál es la diferencia, o sea, entre un motor actual y un motor de los años 50, digamos. O sea, porque me decías en la conversación interna el otro día que las leyes de termodinámica no dan para más. O sea, ahorita digamos que los motores son lo más eficientes posibles. Ya no se puede empujar más por las leyes de la física. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No se aplicaban las mismas leyes hace 60 años? ¿Qué cambió? Bueno, sí, el ciclo termodinámico del motor es del mismo principio desde que se creó el motor de combustión, el ciclo termodinámico. Y en ese ciclo, pues, hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas, básicamente pérdidas de bombeo, pérdidas de temperatura, calor, etcétera, etcétera. Y entonces, la eficiencia de los motores está alrededor del 30% y ese es un dato variable. ¿Qué ha cambiado desde el inicio? Bueno, un montón de elementos adicionales al motor. Por ejemplo, control de la inyección, desde la inyección. Antes era carburador, ahora es inyección. Se inyecta la cantidad más adecuada de combustible, todos los sensores que lo que hacen es ayudar a que la inyección de combustible sea la adecuada en función de lo que necesita. Sistemas anticontaminación, catalizadores, válvulas de EGRs, filtros de partículas en diésel, catalizadores selectivos, etcétera, etcétera. Y entonces todos estos dispositivos han ayudado a reducir emisiones. Ahora, para el tema de mejorar el rendimiento, bueno, hablábamos ya del turbo, estos sistemas de start-stop, que cuando el vehículo llega al semáforo se apaga el vehículo, ¿sí? Para dejar de consumir, dejar de emitir, y cuando uno, si es automático, suelta el freno, se enciende automáticamente el vehículo, o si es mecánico, cuando uno pisa el embrague, pues también se enciende. Son elementos adicionales que ayudan a reducir esa emisión, pero desde el punto de vista del motor, digamos, del ciclo termodinámico, admisión, compresión, trabajo y escape, no hay, eso es lo que decía, que no hay mucho más, digamos, ese es el principio físico. Mejorar la relación de compresión, mejorar el tema de la inyección. Ahora tenemos inyección directa, es decir, el
inyector va directamente a la cámara de combustión. Antes era inyección indirecta, inyección multipunto. Antes era, cuando recién inició la inyección, era un solo inyector para todos los cilindros. Ahora es uno por cada cilindro. Entonces, ese son el tipo de cosas que han cambiado, la tecnología que ha cambiado para hacer más eficiente y también para mejorar o disminuir las emisiones. Hay una gráfica de un motor diésel que dice, bueno, con el motor diésel ya no puedo tener menos emisiones de óxido de nitrógeno, de material particulado. Tengo que incluir algunas estrategias, como otra de las cosas es la forma de los pistones que tienen como conductos dentro del pistón para hacer que la mezcla se mezcle, valga la redundancia, se mezcle mejor dentro del cilindro y con eso obtener mejores eficiencias. Eso es lo que ha cambiado últimamente y sigue, ¿no? Y sigue. Todavía se puede sacar un poquito más del motor de combustión. Mucha gente es defensora de los motores de combustión y dice que los motores eléctricos pues no van a sustituir o que el motor de combustión va a ser mejor, pero bueno, ahí hay opiniones y opiniones también, ¿no? Pero yo creo que el motor de combustión todavía tiene chance de mayor desarrollo y de hecho sigue varias estrategias, pero definitivamente el motor eléctrico es más eficiente que el motor de combustión. Desde el punto de vista de eficiencia, el motor eléctrico es más eficiente que el motor de combustión. Bueno, ahora me parece que, o sea, viendo tu gráfica al inicio de la presentación, las industrias resultan ser las que mayor consumo energético requieren, o sea, las que más consumen, digamos, la energía. Y entonces parecería que lo más razonable es que se siga optando por motores de combustión. A la final terminarían resultando más económicos. ¿Lo ves así? ¿Hay unos cambios en los motores que se puedan hacer para que esto no sea así? Yo creo que depende mucho de lo que se haga de la operación. En el tema de vehículos, depende mucho qué voy a hacer con el vehículo. Por ejemplo, actualmente, no sé si han visto, creo que Tesla ya va a sacar sus camiones. Bueno, Tesla ha sacado vehículos, ¿verdad? Pero ya están saliendo camiones Tesla también. Entonces, y eso es porque el motor eléctrico pues sí es más eficiente que el motor de combustión. Ahora, el problema del motor eléctrico es de dónde viene la electricidad. Entonces, si la electricidad se produce de manera hidroeléctrica, con fuentes de energía renovable, como en nuestro caso en Ecuador, la mayor parte de la energía eléctrica se produce por energía hidroeléctrica, entonces quizás vehículos eléctricos pues tiene sentido desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de energía, de producción de energía. Hay que ver otras cosas como costos y como infraestructura, pero desde el punto de vista energético, pues sí, un vehículo eléctrico puede ser más eficiente y consumir menos energía que un vehículo de combustión. Ahora, ¿qué hago yo con ese vehículo? Hay una página, no sé si me dan 2 minutos y les busco esa página para mostrarles. Bueno, en esta página, mientras busco, les voy diciendo. Una cosa que hay que considerar es el análisis de la fuente a la rueda, el análisis energético. No solamente evaluar o comparar el consumo en el vehículo, es decir, consumo emisiones en vehículo de gasolina versus emisiones vehículo eléctrico. Claro, el vehículo eléctrico no emite, pero emisiones en la producción de electricidad versus emisiones en la producción de combustible, pues mucho más. Si la producción de electricidad es
motores termoeléctricos. Entonces, quizás lo que no emito con el vehículo, emito en la producción de electricidad. Eso es el análisis de la fuente de la red. A ver, déjeme buscar 2 minutos, a ver. Creo que les voy a quedar mal con esa presentación. Bueno, no importa ya. Es una página en la que uno puede elegir la tecnología del vehículo y la forma de producir, y más o menos me dice los factores de emisión en la producción de esa tecnología y las emisiones del vehículo. Entonces uno puede ahí hacer una comparación rápida de qué tecnología me puede convenir. Y eso creo que es importante también. No hay una solución mágica, creo yo. No es que sí, vehículos eléctricos en todo el mundo, esa es la solución. No, no necesariamente, sino debemos conocer un poco la realidad de cada lugar y analizar, evaluar, medir y comparar. Y con base en esas mediciones, pues tomar las mejores decisiones. Esto que decías de si es que un carro eléctrico está, digamos, sustentado por energía hidroeléctrica, entonces tendría sentido. Pero me imagino que muchos países no tienen este como su principal fuente de creación de energía. Puede ser plantas nucleares, que no tendría mucho sentido pasarnos de carros a combustión a carros eléctricos si es que las plantas nucleares son las que sustentan eso. Entiendo a dónde vas. Y haciendo esa transición al segundo tema, que es la implementación de motores eléctricos, de lo que ya venías hablando, quisiera preguntarte en algo que es más puntual con la realidad ecuatoriana. O sea, quisiera saber cuál es tu opinión o visión acerca de lo preparados o no que estamos para hacer una posible transición hacia motores eléctricos y hacia una movilidad eléctrica. Y tal vez no solo la movilidad y los vehículos, sino pasarnos a generar energía de otro tipo, como en los centros comerciales o en otro tipo de industrias con energía eléctrica. Yo creo que quizás, o sea, si me preguntan a mí, ¿me compraría un vehículo eléctrico? Sí, sí me compraría. Si tuviera la plata para comprarme un vehículo eléctrico. Ese es un tema el momento, el precio. ¿sí? El precio de un vehículo eléctrico pues es mayor que el vehículo de combustión y ese es un problema, ese es un pero. Existen vehículos eléctricos en la ciudad, no es un problema de tecnología. No sé si me dejan proyectar la pantalla un momento. Y no sé si ustedes han visto la curva de torque de motor, ¿sí? Más o menos la curva de torque de motor. Aquí tenemos la velocidad del motor, las RPMs y aquí el torque, puede ser Newton metro, ¿sí? La curva de torque de un motor de combustión es más o menos así. Sube, se mantiene y baja, ¿sí? Y entonces la curva de torque de un motor eléctrico, en cambio, es de esta manera. Mucho torque desde el inicio, se mantiene constante hasta que llega un punto en el que empieza a bajar. ¿De acuerdo? Y además el motor eléctrico tiene mucho torque. ¿sí? Más torque, digamos, un motor de la misma, para un mismo vehículo, digamos, tiene más torque el motor eléctrico. Ahora, ¿cómo compensa el vehículo, el motor de combustión esto? Con los cambios. Si yo, ahora voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra curvita, ¿de acuerdo?
si yo aquí tengo velocidad en rueda, kilómetro por hora, y fuerza en rueda, en newtons, digamos, fuerza, la curva de torque del motor eléctrico pues hace más o menos esto, ¿sí? Fuerza, velocidad. Mucha fuerza al inicio y a medida que voy aumentando la velocidad, pues disminuye la fuerza en la rueda. Entonces, ¿eso cómo compensan los vehículos de combustión? Con cambios. Tengo primera, ustedes saben primera, ¿no? Es mucha fuerza, poca velocidad. Después, segunda es un poquito menos de fuerza, más velocidad. Tercera, cuarta y quinta, ¿sí? Que no es más que esta curva de torque multiplicada por la relación de transmisión, digamos, la caja de cambios. Y la caja de cambios es eso, ¿no? Es un modificador de torque, un modificador de fuerza en rueda. Y entonces, desde ese punto de vista, el motor eléctrico, pues, es ideal para un vehículo. Bueno, porque tiene mucho torque al inicio y a medida que avanzo, pues, puedo alcanzar más velocidad. También, velocidades de los motores de combustión, pues, puede llegar, no sé, a, digamos, 6.000 revoluciones. Velocidades de motores eléctricos pueden llegar a 12.000, 10.000, perdón, ya se me fue un cero más. 10.000, 12.000 revoluciones. Entonces, desde el punto de vista de funcionamiento, de adaptarse a un vehículo, el motor eléctrico es ideal para la operación del vehículo. Y, claro, el gran impacto que ha tenido el vehículo eléctrico o el gran boom del vehículo eléctrico, el boom reciente, es gracias a que mejora la tecnología de las baterías, a que las baterías pueden almacenar más energía y pesar menos, ¿no? El problema al inicio de los vehículos eléctricos, que de hecho el vehículo eléctrico es anterior al vehículo de combustión. Primero se hizo un vehículo eléctrico, pero el problema era la autonomía. Después el problema de los vehículos de combustión era el encendido, ¿no? Que era manivela y mucha gente perdió el brazo, inclusive la vida, por accidentes al encender el motor. Apareció el motor de arranque y eso detonó la venta de vehículos de combustión. En un momento en la historia había más vehículos a vapor, después eléctricos, después a combustión. Y eso ahora es vapor, ya ni hay. Un tiempo habían casi todos vehículos de combustión y eléctricos muy poquitos. Pero a raíz del tema de emisiones, enfermedades, calidad del aire, etcétera, se vuelve a retomar el estudio de vehículos eléctricos y entonces se da la mejora en la tecnología de las baterías, que es algo que también continúa, nuevas tecnologías, mayor eficiencia, mayor autonomía, y eso hace que el vehículo eléctrico pues funcione de maravilla en nuestras ciudades. No sé si manejas mucho de esta información. Me imagino que por el medio tal vez lo has escuchado o te has enterado, pero sí es algo que me parece importante saber. Eh, ¿cuál- ¿Cuáles son los avances que has visto que se han hecho en cuanto a la formulación de políticas públicas que tiendan a masificar al uso de motores eléctricos? Bueno, en Ecuador está la ley de eficiencia energética, que es la que dice que los buses tienen que ser eléctricos a partir del 2025, los buses nuevos, ¿no? No quiere decir que a partir del 2025, chao buses de combustión y solo eléctricos, no, sino todos los buses nuevos sean eléctricos. Eso quiere decir que los buses de combustión pues van a estar todavía bajo unos 10, 15 años más en nuestro país si no hay un cambio con esa ley. Había la exoneración de aranceles, la liberación de aranceles para vehículos eléctricos, ahora eso creo que ya no está. Quizás eso dificulta un poco la masificación de vehículos eléctricos. El miedo de los usuarios todavía, bueno, si no hay electrolineras, ¿para qué? ¿Dónde cargo mi vehículo, no? Entonces, quizás
yo creo que se han hecho cosas, no puedo decir que no se ha hecho nada, sí se ha hecho cosas, pero creo que sí se podrían hacer más cosas. Y tampoco, creo yo, se trata de cambiar todos los vehículos de combustión a hacerlos eléctricos, porque había una charla de, no me acuerdo, esta señora de Costa Rica que hablaba de que en Costa Rica, bueno, la plata que no se invierte en el ejército se invierte en eficiencia energética en las ciudades. Y ellos quieren cambiar la flota de vehículos eléctricos, pero tener vehículos eléctricos en la ciudad sí está bien, reduce emisiones, pero si es que la producción de electricidad es mediante fuentes renovables, pero el tema del tráfico, el tema de movilidad, no se soluciona teniendo vehículos eléctricos. Entonces creo que las políticas no solamente tienen que ir hacia cambiar la tecnología de los motores, sino mejorar la movilidad de las personas. Entonces, claro, lo ideal sería que nosotros, la gran mayoría de personas, se mueva en bicicleta, caminando, transporte público. Actualmente, con la situación que tenemos, el transporte público está limitado. Eh, Mucha gente tiene temor de ir en el transporte público. Hay gente que no puede ir si no es en transporte público, entonces pues van, se arriesgan, pero bueno, quizás ojalá eso es algo que complica un poco esto del transporte público actualmente. Pero lo que se ha visto es que no solamente se trata de cambiar la tecnología, no creo que sea un tema de tecnología el problema. ¿Sí? No creo que es de tecnología, yo creo que la tecnología está y existe, sino el tema es de consumo, el tema es de hábitos de consumo. Que entonces, repito, ya sea que eh, para ir a la tienda de la esquina me gusta ir en vehículo. Si no lo hago en vehículo de combustión y lo hago en vehículo eléctrico, pues quizás bajo emisiones, pero el tema de tráfico, el tema de espacio público sigue sin solucionarse, ¿no? Entonces, creo que falta un poco de políticas públicas. Sí hay algo. Recientemente en Cuenca se aprobó una ordenanza de movilidad en la cual se fomenta el uso de bicicleta. De hecho, los taxis ya tienen portabicicletas. Uno ya puede ir con la bicicleta en el tranvía. No lo he hecho todavía, pero ya sé que se puede. Inicialmente no iban a dejar, pero como ahora el uso del tranvía es gratuito y es limitado por el número de personas, pues sí se ve a gente con bicicleta en el tranvía. Pero yo creo que debemos ir hacia eso, ¿no? Hacia cómo ser más eficientes, todos, todos. Y quizás sí que exista motivación de las autoridades para compra de vehículos eléctricos. Hace poco hablábamos de hacer una campaña que primero integre el transporte, es decir, que nosotros, no sé, con una aplicación en el teléfono nosotros podamos escoger y decir, ok, necesito ir del punto A al punto B, de mi casa a la universidad, y que la aplicación me diga, ok, lo más rápido en este momento es que usted camine a la estación de bicicleta pública, de la bicicleta pública se vaya a la estación tal, tome el tranvía y luego se baje en la estación tal y coja otra vez la bicicleta. O de su casa lo más rápido es que tome el bus número tanto, que pasa a esta hora, la parada está en este lugar, y entonces el bus llega directo a la universidad o tiene que hacer un cambio de bus. Y por cada vez que yo utilice el transporte público y no use mi vehículo, tenga bonos, no sé, bonos verdes, puntos, como quieran llamar, y quizás esos puntos sirvan para, no sé, atención preferencial en los trámites en el municipio, en los bancos, una hamburguesa gratis, no sé, algo que pueda ser integral, la verdad, que motive a gastar menos, a consumir menos, a emitir menos. Sí, es verdad, comparto y coincido contigo. O sea, la solución no está solamente en la implementación de políticas, porque, o sea, al final los que van a aplicarlas somos nosotros, entonces tiene que haber un cambio en la sociedad, en la cultura y en el uso y en los hábitos. O
sea, y como haciendo una conclusión de todo lo que dices, es más o menos eso, o sea, invitar a la gente a que ellos formen parte de un cambio para reducir la emisión y cambiar la manera en la que vivimos, porque a la final somos los únicos que vamos a provocar, digamos, un cambio sustancial en toda la sociedad. Y quería hacerte unas preguntas que me dan curiosidad. Eh, Ahorita que me hablas del tranvía, yo no lo vi cuando fui en fiestas de Cuenca el anterior año en uso. Eh, y bueno, quisiera que me cuentes cómo está eso. Y aparte, comentarte algo. O sea, me parece que, no sé, tú decías que las ciudades se deben adaptar, o sea, el transporte se debe adaptar a las condiciones. Entonces, sí, comparto y digo, o sea, en Cuenca no es lo mismo que en Quito, o Cuenca no es lo mismo que San Francisco. Por eso se han implementado, digamos, algunas cosas que ayudan a la movilidad con métodos alternativos que no consumen tantos combustibles fósiles, digamos. Porque, digamos, en Quito no se va a poner un tranvía posiblemente por la localidad geográfica, porque estamos llenos de montañas y posiblemente también por esa razón no se usen tanto bicicletas como en Cuenca o no se usen tanto carros eléctricos, porque cuando fui vi un montón de carros eléctricos. Es más carros eléctricos que no hay en la región, solo hay en Cuenca, porque Cuenca es como un Montevideo, me dijeron, así me compararon alguna vez, como un Montevideo regional parecido, una ciudad nórdica que tiene algunas características peculiares que solo hay ahí. Y veía una camioneta chiquitita, prácticamente desarmable. Me parece que era coreana o china. Y costaba, creo que $5,000. Me lo topé afuera a un vecino donde me estaba quedando y me dijo, hay camionetas y solo las vendemos aquí. Me parece que eso no podría implementarse aquí en Quito porque la camioneta no daría aquí en Quito por las cuestas que hay y por las características de Quito. Entonces, eso como conclusión y nada, quisiera que me des tu opinión de estos temas que te venía hablando. Claro, bueno, el tema de tranvía claro, se ve bonito. Yo me subí una vez en el tranvía y genial, lindísimo, silencioso, o sea, rápido en el sentido, no que va a 100 kilómetros por hora, sino que llegas rápido de punto a punto, porque es constante, ¿no? Ahora, la cuestión ahí ¿era la solución adecuada para Cuenca? El tranvía, como les decía, reemplaza una de las 29 rutas de Cuenca. Cuando se pensaba en el recorrido, me acuerdo que mucha gente decía, pero haga que el tranvía pase por las universidades, por los hospitales, por los lugares donde hay más concentración de personas. Y entonces, quizás eso no fue decidido técnicamente. Fue más, me acuerdo que habían presiones políticas cuando se hizo eso. Y entonces, ¿era la solución más adecuada? Quizás no. La respuesta es no. ¿Cuánto le ha costado eso a la ciudad? Claro, este momento lindísimo, chévere, ya funcionando, lindo, la gente feliz, pero ¿cuánto le ha costado eso a la ciudad? ¿Cuánto tiempo se demoró en estar listo? Empezaron en finales del 2013, ¿de acuerdo? Supuestamente eran 2 años y recién ahora está empezando a funcionar. Entonces, hay muchas cosas en el proceso que quizás no son, no estuvieron bien, no son correctas y no puede ser así, ¿no? Pero bueno, este momento está y como ciudadanos la idea es que funcione, que sacarle el provecho, que ayude realmente a mejorar la movilidad de las personas. Y por eso el tema de integración, ¿no? Motivar el uso de bus con el tranvía, con la bicicleta, etc. Eso por un lado. Después en el tema de diferencias entre Quito y Cuenca, por ejemplo. Yo viví en Quito 2 años, me acuerdo. Y algo que sí no podía hacer en Quito era hacer 3 trámites en el mismo día, ¿sí? Porque hasta llegar al lugar 1 ya se me iba todo el día. Y quizás en Cuenca eso
todavía es es una ciudad más pequeña totalmente. Entonces quizás eso sí ayuda a que nos podamos mover en bicicleta, por ejemplo, o digo, movernos más gente que se mueve en bicicleta. Y sí, cada ciudad tiene su realidad, pero por ejemplo en Quito ya tienen el metro, ya no sé qué tan cerca está de que arranque ya a operar el metro, ojalá que sea pronto. Y entonces la idea es, bueno, eso es una, no cualquier ciudad tiene un metro y la ventaja de Quito como es largo, pues puede, ojalá funcione. No estoy muy al tanto de cómo está el tema de movilidad allá, pero se me ocurre que es algo parecido acá, o sea, ya que está, hacer lo posible para que funcione, para que ayude. Y entonces ahí sí depende mucho, no solamente de las autoridades, sino como decías tú, Estefano, también de las personas, de los ciudadanos, de cómo nosotros podemos aportar para que funcione, para que ya que está, bueno, saquemos del provecho, cuidémoslo, saquemos del provecho, utilicémoslo y que nos ayude, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por este espacio que nos das, por el tiempo que nos brindaste, por la información que fue wow para todos. Me imagino que la supieron recibir de la misma manera que yo. Ojalá sea así. Y nada, agradecerte nuevamente por el espacio, por estar aquí en este espacio, por el tiempo que nos das. Y nada, un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Estefano. Para mí un gusto. Y nada, un abrazo a todos y ojalá nos veamos otra ocasión. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao a todos. Chao a todas. Chao. Bueno, les invitamos a todos y a todas a que sigan viendo el contenido de Posibilidades Urbanas, que es semanal, en donde tratamos temas de coyuntura, temas de realidad nacional, de realidad internacional, en donde se pretende analizar temas que nos ayuden a crecer como humanidad, que nos ayuden a crecer como sociedad, proponiendo nuevas ideas, alcanzando nuevos objetivos y nada, se trata de complementar muchos temas, mucha información, no ser, digamos, un experto tal vez en una cosa, pero tener mucha información que ayude, porque la retroalimentación que ustedes nos dan y que le podemos dar a nuevas iniciativas es de mucha ayuda para crecer como sociedad. Les invitamos a que compartan el contenido, a que se mantengan en contacto con Quilas, con Posibilidades Urbanas, para que sean parte de esta comunidad y nos ayuden con sus propuestas, con sus ideas. Y eso, hasta la próxima. Fue un gusto tenerlos aquí. Nos veremos pronto.